Sé bienvenido, soy Alejandro de Nevadón, buscador de la verdad. Desde hace algún tiempo decidí ejercer el principio Omega y someterme a la voluntad del Padre. Desde entonces he recibido la misión de transmitir lo recogido en el libro de Urantia y de refrescar la memoria acerca del verdadero mensaje de Jesús de Nazaret, el Gran Maestro. Acompáñame en este viaje de descubrimiento de Dios y de ti mismo. La transfiguración de Jesús de Nazaret es quizás uno de los pasajes bíblicos que más atrae la atención de los creyentes. En estas narraciones se deja claramente la divinidad de Jesús, el Hijo del Hombre, y además se dibuja junto a dos seres celestiales. Hoy quiero traerte una comparativa de lo que dice acerca de este pasaje, la Biblia, el libro de Urantia y la saga Caballo de Troya de J.J. Benítez. Quiero que seas tú mismo quien juzgue lo que dice cada una de las lecturas. Sin más, empecemos a revisar qué dice la Biblia, concretamente el Evangelio de Lucas. Antes de empezar, quiero remarcar que, curiosamente, de los 4 evangelios, el único que no recoge este episodio es Juan de Zebedeo, casualmente uno de los protagonistas de esta historia. Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículo 28 al 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se puso brillante, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro, y los que estaban con él, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías, no sabiendo qué le decía. Mientras él decía esto, vino una nube que nos cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadle. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. A continuación te leeré lo que dice acerca de este acontecimiento el libro de Urantia, recogido en el documento 158. El viernes por la tarde 12 de agosto del año 29, el sol iba a ponerse cuando Jesús y sus compañeros llegaron al pie del monte Hermón, cerca del mismo lugar donde el joven Tiglat había aguardado en otro tiempo, mientras el maestro subía solo a la montaña para asegurar los destinos espirituales de Urantia y poner fin técnicamente a la rebelión de Lucifer. Permanecieron aquí durante 2 días, preparándose espiritualmente para los acontecimientos que se iban a producir en breve. De una manera general, Jesús sabía de antemano lo que iba a suceder en la montaña, y deseaba vivamente que todos sus apóstoles pudieran compartir esta experiencia. Se detuvo con ellos al pie de la montaña con el fin de prepararlos para esta revelación de sí mismo, pero no pudieron alcanzar los niveles espirituales que hubieran justificado el hecho de exponerlos a la experiencia completa de la vista de los seres celestiales que pronto iban a aparecer sobre la tierra. Y como no podía llevar a todos sus compañeros con él, decidió llevarse únicamente a los 3 que lo acompañaban virtualmente en estas vigilias especiales. En consecuencia, solamente Pedro, Santiago y Juan compartieron, aunque de forma parcial, esta experiencia única con el Maestro. 1. La transfiguración. El lunes 15 de agosto por la mañana temprano, 6 días después de la memorable confesión de Pedro, realizada en un mediodía al borde del camino debajo de las moreras, Jesús y los 3 apóstoles empezaron la ascensión del monte Hermón. Jesús había sido llamado para que subiera solo a la montaña con el fin de gestionar unos asuntos importantes que tenían que ver con el desarrollo de su donación en la carne, ya que esta experiencia estaba relacionada con el universo creado por él mismo.
Es significativo que este acontecimiento extraordinario estuviera calculado para que ocurriera mientras Jesús y los apóstoles se encontraban en las tierras de los gentiles, y que se produjera efectivamente en una montaña de los gentiles. Llegaron a su destino, casi a mitad de camino de la cima, un poco antes del mediodía. Mientras almorzaban, Jesús contó a los 3 apóstoles una parte de la experiencia que había tenido, poco después de su bautismo, en las colinas del este del Jordán, y también les dijo algo más sobre su experiencia en el monte Hermón durante su visita anterior a este retiro solitario. Cuando era niño, Jesús tenía la costumbre de subir a la colina que estaba cerca de su casa y soñar con las batallas que los ejércitos de los imperios habían librado en la planicie de Esdraelón. Ahora, subía al monte Hermón para recibir la dotación que lo prepararía para descender de las llanuras del Jordán y representar las escenas finales del drama de su donación en Orantia. Este día, en el monte Hermón, el maestro hubiera podido abandonar la lucha y volver a gobernar sus dominios universales, pero no solamente escogió satisfacer las exigencias de su orden de filiación divina, contenidas en el mandato del Hijo Eterno que está en el paraíso, sino que también escogió satisfacer plenamente y hasta el fin la presente voluntad de su Padre paradisiaco. Este día de agosto, 3 de sus apóstoles vieron cómo rehusaba ser investido con la plena autoridad sobre su universo. Observaron aterrados la partida de los mensajeros celestiales, dejándolo solo para que terminara su vida terrestre como hijo del hombre e hijo de Dios. La fe de los apóstoles alcanzó su punto culminante en el momento de la alimentación de los 5.000, y luego cayó rápidamente casi hasta el punto cero. Ahora, debido a que el Maestro había admitido su divinidad, la fe rezagada de los 12 se elevó hasta su apogeo en las pocas semanas que siguieron, para sufrir después un declive progresivo. El tercer resurgimiento de su fe no se produjo hasta después de la resurrección del Maestro. Hacia las 3 de esta hermosa tarde, Jesús se despidió de los 3 apóstoles, diciendo: «Me voy solo durante un tiempo para comulgar con el Padre y sus mensajeros. Os ruego que os quedéis aquí, y mientras esperáis mi regreso, orad para que se haga la voluntad del Padre en toda vuestra experiencia relacionada con el resto de la misión donadora del Hijo del Hombre». Después de haberles dicho esto, Jesús se retiró para celebrar una larga conferencia con Gabriel y el padre Melquisedec, y no regresó hasta cerca de las 6. Cuando Jesús observó la ansiedad de sus apóstoles debido a su ausencia prolongada, dijo: «¿Por qué teníais miedo? Sabéis muy bien que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. ¿Por qué dudáis cuando no estoy con vosotros? Os declaro ahora que el Hijo del Hombre ha optado por pasar toda su vida en medio de vosotros y como uno de vosotros. Estad alegres, no os abandonaré hasta que haya terminado mi obra». Mientras compartían una cena frugal, Pedro le preguntó al Maestro: «¿Cuánto tiempo vamos a permanecer en esta montaña, lejos de nuestros hermanos?» Jesús contestó: «Hasta que hayáis visto la gloria del Hijo del Hombre y sepáis que todo lo que os he declarado es verdad». Y hablaron de los asuntos de la rebelión de Lucifer, mientras estaban sentados cerca del rescoldo encendido de su fuego, hasta que la oscuridad los envolvió y los párpados de los apóstoles se hicieron pesados, pues habían emprendido su viaje muy temprano aquella mañana. Los 3 dormían profundamente desde hacía media hora, cuando fueron despertados repentinamente por un crujido cercano. Al mirar a su alrededor, para su gran sorpresa y consternación, vieron a Jesús conversando íntimamente con 2 seres brillantes vestidos con las vestiduras de luz del mundo celestial. El rostro y la silueta de Jesús brillaban con la luminosidad de una luz celestial. Los 3 hablaban un lenguaje extraño, pero por ciertas cosas dichas, Pedro supuso erróneamente que los seres que estaban hablando con Jesús eran Moisés y Elías. En realidad, se trataba de Gabriel y el padre Melquisedec. A petición de Jesús, los controladores físicos habían dispuesto lo necesario para que los apóstoles presenciaran esta escena. Los 3 apóstoles estaban tan enormemente asustados que tardaron en recuperarse. Mientras la deslumbrante visión se desvanecía delante de ellos y observaban que Jesús se quedaba solo, Pedro, que fue el único en recuperarse, dijo: «Jesús, Maestro, es provechoso haber estado aquí. Nos alegramos de ver esta gloria. Nos disgusta tener que regresar al mundo ignominioso. Si te parece bien, quedémonos aquí, y levantaremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pedro dijo esto a causa de su confusión, y porque no se le ocurrió ninguna otra cosa en ese momento. Mientras Pedro aún estaba hablando, una nube plateada se les acercó y ensombreció a los 4.
Ahora los apóstoles se asustaron mucho, y cuando caían de bruces para adorar, oyeron una voz, la misma que había hablado en el momento del bautismo de Jesús, que decía: «Este es mi Hijo amado, prestadle atención». Cuando la nube se desvaneció, Jesús estaba de nuevo solo con los tres. Se inclinó y los tocó diciendo: «Levantaos y no temáis. Veréis cosas más grandes que estas». Pero los apóstoles estaban realmente aterrorizados. Mientras se preparaban para bajar de la montaña, poco antes de la medianoche, formaban un trío silencioso y pensativo. El descenso de la montaña. Durante cerca de la primera mitad del descenso de la montaña no se dijo ni una palabra. Jesús empezó entonces la conversación comentando: «Aseguraos de que no le contáis a nadie, ni siquiera a vuestros hermanos, lo que habéis visto y oído en esta montaña, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». Los tres apóstoles se quedaron anonadados y desconcertados por las palabras del Maestro: «hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». Habían reafirmado tan recientemente su fe en Él como el Libertador, el Hijo de Dios, y acababan de verlo transfigurado en gloria delante de sus propios ojos. Y ahora empezaba a hablar de resurrección de entre los muertos. Pedro se estremeció con el pensamiento de la muerte del Maestro. Era una idea demasiado desagradable de soportar, y temiendo que Santiago o Juan pudieran hacer alguna pregunta relacionada con esta declaración, pensó que sería mejor iniciar una conversación sobre otro tema. Al no saber de qué hablar, expresó el primer pensamiento que le pasó por la cabeza, diciendo: «Maestro, ¿cómo es que los escribas dicen que Elías debe venir primero antes de que aparezca el Mesías?». Sabiendo que Pedro intentaba evitar mencionar su muerte y resurrección, Jesús respondió: «Es cierto que Elías viene primero para preparar el camino del Hijo del Hombre, el cual debe sufrir muchas cosas y al final ser rechazado. Pero te hago saber que Elías ya ha venido, y que no le recibieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron». Los tres apóstoles se dieron cuenta entonces de que se refería a Juan el Bautista como si fuera Elías. Jesús sabía que, si insistían en considerarlo como el Mesías, entonces Juan debía ser el Elías de la profecía. Jesús les recomendó que guardaran silencio sobre la visión anticipada que habían tenido de la gloria que les esperaba después de su resurrección, porque no quería fomentar la idea, ahora que era recibido como el Mesías, de que iba a cumplir en alguna medida sus conceptos erróneos de un libertador que realizaba prodigios. Aunque Pedro, Santiago y Juan reflexionaron sobre todas estas cosas, no hablaron de ellas a nadie hasta después de la resurrección del Maestro. Mientras continuaban descendiendo de la montaña, Jesús les dijo: «No habéis querido recibirme como Hijo del Hombre. Por eso he permitido que me recibáis de acuerdo con vuestra resolución establecida. Pero no os equivoquéis. La voluntad de mi Padre debe prevalecer. Si escogéis seguir así la tendencia de vuestra propia voluntad, debéis prepararos para sufrir muchas desilusiones y experimentar muchas pruebas. Pero el entrenamiento que os he dado debería bastar para que atraveséis triunfalmente estas penas que vosotros mismos habréis escogido». Jesús no se llevó a Pedro, Santiago y a Juan a la montaña de la Transfiguración porque estuvieran, de alguna manera, mejor preparados que los otros apóstoles para presenciar lo que sucedió, o porque fueran espiritualmente más capaces de disfrutar de este raro privilegio. De ninguna manera. Sabía muy bien que ninguno de los 12 estaba cualificado espiritualmente para esta experiencia. Por eso se llevó solamente a los 3 apóstoles que estaban asignados para acompañarlo en los momentos en los que deseaba estar solo, para disfrutar de una comunión solitaria. Y a continuación, te leeré lo que dice el Diario de Eliseo, perteneciente a la saga Caballo de Troya de J.J. Benítez. El Mahané. El 15 de agosto del año 29 de nuestra era, lunes, amaneció a las 4 horas, 52 minutos y 52 segundos de un tiempo universal. El sol daría el portazo habitual a las 18 horas, 17 minutos y 45 segundos. La luna, por su parte, se dejó ver a las 19 horas y 33 minutos y se ocultó a las 6 horas y 53 minutos. Fue un jarro de agua fría. Esa mañana el maestro conversó brevemente con Andrés y expresó su deseo de ascender a la montaña en la única compañía de la Tabá, Pedro y los hermanos Zebedeo. El resto quedó decepcionado. ¿Qué se proponía? ¿A dónde se dirigía? ¿Por qué solo podía acompañarlo la escolta habitual? Y Pedro,
Bocazas, como siempre, preguntó al rabí si debían ir armados. «Estamos en territorio de bandidos», añadió. Jesús respondió con dulzura. «El Padre Azul nos protege». Pedro hizo como que no había oído y cargó el gladius. Los Zebedeo lo imitaron. Nadie protestó, pero las caras de desilusión lo decían todo. En esos momentos, mientras Felipe disponía las provisiones necesarias para 2 o 3 días, pensé a gran velocidad. Tenía que desobedecer y seguirle. Pero, ¿cómo hacerlo? No fue necesario. El Galileo se acercó a este explorador, colocó sus manos sobre mis hombros y exclamó: «Sígueme». Después, dirigiéndose a Yu, le hizo un gesto indicando que le siguiera. Obedecimos, claro está. Cargamos las tiendas y nos fuimos tras ellos. Juanito Zebedeo puso mala cara. Al poco, cuando ascendíamos hacia la cota 2000, Juan me esperó. El Galileo marchaba en la cabeza. Al llegar frente al discípulo, éste escupió entre mis sandalias al tiempo que me llamaba perro griego. Santiago, su hermano, llegó a tiempo, lo empujó y le obligó a caminar. Juanito siguió maldiciendo. Yu rogó que tuviera paciencia. «Es un chico malcriado», eso dijo. Me centré en el paisaje, creí saber hacia dónde se dirigía el Hijo del Hombre. Los cedros casi nos cerraron el paso, había millones. Era el Cedrus libani, la gloria del Hermón. A veces, tímidos, se presentaban chorros de pinos piñoneros, mirtos y abetos. Respiré a fondo, pero la imagen de aquel malnacido seguía en la memoria. ¿Qué debía hacer con Juan Zebedeo? Pronto apareció el refugio de piedra, levantado por el Galileo hacía 5 años. Allí nos detuvimos unos minutos y examiné el pequeño depósito. Piedras negras, amontonadas, formando un semicírculo de 1 metro de diámetro. Las ramas que lo cubrían habían desaparecido. En dicho lugar, cada semana uno de los vecinos de Bet-Yen depositaba las provisiones con las que se alimentaba el Galileo durante su retiro en agosto del año 25. Todo esto fue narrado en su momento por mi compañero, el mayor. Jesús se sentó sobre el murete de piedra e inspiró profundamente. Lo noté feliz. Después se puso en pie, me envolvió con una sonrisa y me guiñó un ojo. Y proseguimos. No me equivoqué. Una media hora después alcanzamos la cota 2000, lo que Jasón y yo llamábamos el Mahané, o campamento de las cascadas. Podía ser la quinta, 11 de la mañana, cuando pisamos la explanada, cercada materialmente por miles de cedros. En el centro de la planicie ovalada, como se recordará, se alzaba un cedro centenario de unos 40 metros de altura, con un ceniciento tronco de 4 metros de circunferencia. La copa, verde y aplastada, sobresalía por encima de sus hermanos. Y al pie, un dolmen formado por 5 enormes piedras blancas, verticales, sólidamente sepultadas en la tierra. A 3 metros de altura, reposaba otra laja plana a manera de techumbre. El monumento megalítico, según mis estimaciones, podía tener 6000 años, como poco. Montamos las tiendas en el filo oeste del bosque y el rabí anunció que deseaba conversar con su padre. Tomó el manto color vino y se alejó hacia el norte. Nadie se alarmó, era lo habitual en él. Yo, en la compañía del chino, me asomé a las cascadas. Poco o nada había cambiado. El río Alejín, el que cabalga las nubes, bajaba bravo y formaba una hermosa piscina de aguas heladas y transparentes. 2 cascadas, de más de 2 metros de altura cada una, proporcionaban movimiento al paisaje. No acerté a ver los inquilinos habituales de la piscina de yeso, como llamábamos al paraje. Miré y miré, pero fue inútil. Los damanes de las rocas, mamíferos parecidos a los gatos, se habían esfumado. Lástima. Me caían simpáticos aquellos animalitos. Jesús en su momento puso nombre a casi todos. Disfruté de un benéfico baño y regresamos a las tiendas. Allí asistimos a otro incidente. Protagonista, como no, Juan Zebedeo. Me hallaba conversando con el chino al pie de nuestra tienda cuando, de pronto, Juanito hizo una señal. Se llevó el dedo índice izquierdo a los labios y solicitó silencio, al tiempo que señalaba el cercano bosque con la otra mano. ¿Qué ocurría? Nos pusimos en pie y exploramos los árboles con la mirada. Negativo. Allí no había nadie. ¿Bandidos? Me eché a temblar. Solo disponíamos de 3 espadas. ¿Un oso? Rechacé la idea. Estos animales, aunque frecuentes en el Hermón, no se acercaban a los humanos. Juan entonces desenvainó el gladius y, cauteloso, caminó hacia los árboles. Pedro y este explorador lo seguimos. Fue todo muy rápido. Alguien, al verse sorprendido, salió a la carrera huyendo entre los cedros, pero Juanito, ágil, se lanzó a los pies del desconocido derribándolo, y ambos rodaron por el suelo. El Zebedeo se alzó, rápido,
y fue a colocar la punta de la espada sobre la garganta del individuo. ¡Pardiez! Era Tiglat. Era el joven fenicio que colaboró con el maestro a la hora de depositar las provisiones semanales en el refugio de piedra. Pero, ¿qué hacía en el Mahané? ¿Nos estaba espiando? Aparté a Juanito y ayudé al muchacho a incorporarse. Me reconoció. Estaba pálido. Expliqué que lo conocía, pero el Zebedeo y Pedro continuaron empuñando sus gladius. Tiglat, entonces, aclaró el porqué de su presencia en el campamento. Su padre y los vecinos de Bet-Yen habían detectado el paso del grupo cerca de la aldea, y, en previsión de males mayores, solicitaron a Tiglat hijo que siguiera a aquellos forasteros. Los bucoles, según Tiglat, andaban por la zona, y más agresivos que nunca. Juanito maldecía al fenicio. Su hermano Santiago terminó tirando de él y llevándoselo hasta el dolmen. Al poco, regresó Jesús. Llegó radiante. Saludó a Tiglat y escuchó las mismas explicaciones que nos había proporcionado cuando fue capturado. El maestro le pidió que se quedase. La comida era modesta pero abundante, y el joven aceptó. Al y su cuadrilla de bucoles eran un peligro. No debía arriesgarse a caminar por la noche. Felipe se había esmerado, como siempre. Lomo de ciervo guisado en una excelente salsa de zanahoria, huevos cocidos y dátiles. Después, en torno a la hoguera, el rabí habló de su anterior estancia en el Hermón y de cómo recuperó lo que era suyo, la divinidad. Y recordé que en aquellos días Jesús de Nazaret cumplió 31 años, concretamente, el 21 de agosto del año 25. Fue entonces, según sus palabras, cuando fue plenamente consciente de su naturaleza divina. ¡Pardiez! 31 años sin saber quién era realmente. Pero la Tabá no entendió. Después, feliz, anunció algo que los discípulos tampoco comprendieron. Os declaro que he decidido continuar con vosotros. Estad de buen ánimo. No os abandonaré hasta no haber terminado mi obra. Yo conocía el asunto. Jesús no se encarnó por lo que predican las iglesias. Lo hizo para experimentar la vida de sus criaturas y para refrescar la memoria del ser humano. Somos inmortales. Eso terminó por otorgarle la soberanía de su universo. En otras palabras, según mis informaciones, él podía haber abandonado la tierra sin pasar por las horribles torturas y por la crucifixión. En esos momentos, en el Hermón, el Maestro recibió la soberanía absoluta de su reino, nuestra galaxia, pero una vez más decidió hacer la voluntad del Padre Azul y continuar. Los íntimos, sin embargo, no entendieron. Y a la puesta del sol, cuando los relojes de la cuna señalaban las 18 horas y 17 minutos, se registró algo extraño. Todos quedamos sorprendidos. Los numerosos pájaros que anidaban en el cedro gigante y en los árboles próximos emprendieron una súbita y atropellada huida. ¿Qué sucedía? Levantamos la vista, desconcertados. No era lógico que las aves huyeran del ramaje cuando se acercaba la noche. El rabí también alzó la vista, pero no dijo nada. Su rostro aparecía serio. Él sabía. Y los primeros luceros llegaron, puntuales. Después lo hizo el silencio, pero duró poco. Pedrito, incontenible, preguntó al maestro. «Señor, ¿cuánto tiempo permaneceremos en estas montañas lejos de nuestros hermanos?» El Galileo lo observó durante unos segundos. Pedro, en efecto, no comprendía. Pero el rabí lo aceptó y replicó con gran seguridad. «Estaremos aquí hasta que veáis la gloria del Hijo del Hombre». No entendimos. ¡Qué gloria! Y Jesús prosiguió. Estaremos aquí hasta que comprendáis que todo lo que he declarado es cierto. ¿A qué se refería? El rabí, en esos casi 4 años de asociación con los discípulos, había hablado de muchos asuntos. Él leyó los pensamientos de la Tabá y resumió. Estoy aquí porque he sido enviado por el Padre Azul. Estoy aquí para que recuperéis la esperanza. Nada está perdido. Sois inmortales. Sois hijos de un Dios. Sois verdaderamente hermanos. Estáis condenados a ser felices mañana. Estoy aquí para retirar el velo del miedo. El Padre Azul os ama. Él os habita. Todo eso lo sabían, aunque lo comprendían a medias, y el maestro continuó hablando. Las 8000 estrellas brillaban y brillaban entusiasmadas, e intentaban bajar y ser testigos de las palabras del Galileo. No lo consiguieron. La distancia era enorme. Kaf Riel. Los discípulos no tardaron en dar cabezadas, y Jesús, comprendiendo su cansancio, aconsejó que se retiraran a la tienda. Yu se disculpó, estaba rendido, y se refugió en la nuestra. Tiglat permaneció junto al fuego.
Al poco dormía flácidamente. El rabí removió las ascuas con un palitroque. Su rostro aparecía sereno. De vez en cuando alzaba la vista y contemplaba el firmamento. Las estrellas, entonces, corrían la voz e iluminaban la noche con más fuerza. Fue en esos momentos cuando vi aquella media docena de luces. Se hallaban muy altas, eran blancas, parecían estrellas, pero obviamente no lo eran. Se desplazaban en formación de V. ¡Pardiez! El maestro también las vio, y siguió con la mirada fija en las luces. Parecía esperar algo. Torpe de mí. ¿Cómo no me di cuenta? Nos miramos un par de veces, pero no hablamos, y de pronto la V se detuvo, y allí quedó, camuflada entre los luceros. Permanecí atento al cielo durante un buen rato, pero finalmente el sueño me venció. Me cubrí con el manto y me recosté cerca de las brasas. El fuego casi se había extinguido, pero el maestro, sentado y con los brazos reposados sobre las rodillas, seguía atento a las estrellas. ¿En qué pensaba? Fue lo último que recuerdo. Después, hacia la segunda vigilia de la noche, más o menos las 10, fui despertado. ¿Cómo explicarlo? Primero oí una especie de chisporroteo. Luego, el ruido se transformó en un potente silbido. Me incorporé, confuso. Los discípulos también fueron despertados y salieron de la tienda. Yu siguió dormido. Tiglat se puso de pie de un salto. ¿Qué estaba pasando? Entonces lo vi. ¡Pardiez! ¿Estaba soñando? No. Me encontraba despierto. Pedro, los Zebedeo y el joven Tiglat también miraban hacia el mismo lugar, a 4 metros de las tiendas. Jesús, de pie, conversaba con 2 hombres. Me froté los ojos, no podía hacer. El maestro resplandecía. Esa sería la expresión exacta. La túnica blanca emitía luz, y también los cabellos, y el rostro y las manos. Traté de dar un paso, imposible, no pude. Estaba paralizado, curioso. Tiglat y los íntimos tampoco podían moverse. Aparecían en unas posturas ridículas, con los brazos extendidos señalando al rabí y a los 2 seres que lo acompañaban. También los hombres emitían luz, una luz blanca y espesa. Parecía niebla, pero no lo era. ¡Pardiez! Aún no lo conocía. Era el tipo de la sonrisa encantadora. Medía 2 metros y vestía una larga túnica sin manga que dejaba al descubierto unos brazos larguísimos y endebles. Las manos llegaban a las rodillas. La cabeza era un todo con el cuello. Los ojos eran pequeños, azules y muy vivos. Carecía de cejas. Era chato, con la piel bronceada y un cabello cortado al estilo militar. Parecían cerdas de jabalí. Sobre la túnica, brillantísima, distinguí un extraño cinturón con una estrella de David en el centro. La sonrisa, permanente, era cautivadora. El otro personaje era más bajo, con el cabello largo y blanco y una túnica igualmente resplandeciente, y 3 círculos azules y concéntricos en el pecho. Recordé lo escrito por el mayor sobre Melquisedec. Ambos brillaban como el rabí. Una luz intensa partía de sus rostros, brazos y manos. Hablaban entre ellos, pero no entendí. No era arameo ni tampoco koiné, el griego internacional. No conocía aquella lengua. Hablaban con nitidez, pero el sonido llegaba, no sé cómo explicarlo, con eco. Era un sonido metálico. Y súbitamente todo se volvió rojo. La tierra, los cedros, la oscuridad, las ropas, las caras, las tiendas, el dolmen. Todo rojo sangre. Creí que me volvía loco. La túnica del maestro y la de sus acompañantes, sin embargo, siguieron blancas y resplandecientes, y también sus caras y manos. Aquello pudo durar 4 o 5 minutos, no más, y de repente oímos un clan. Fue un ruido seco, como el cierre de una puerta, y al momento todo regresó a la normalidad. Los 2 seres desaparecieron y también la luz que emanaba del cuerpo del Hijo del Hombre. Se esfumaron. Fue entonces cuando pude moverme, y también la Tabá y Tiglat. Este no lo dudó. Sin mediar palabra salió a la carrera y se perdió en el bosque. No volvimos a verlo. A trompicones, Pedro y los Zebedeo, tan aturdidos como este explorador, se aproximaron a lo que quedaba de la hoguera. Y, mecánicamente, en un significativo silencio, Santiago procedió a reavivar el fuego. El maestro se acercó y volvió a sentarse frente a la naciente hoguera. Su expresión era serena y dulce, pero no habló, de momento. Fue Pedro, aturrullado, quien hizo un comentario absurdo y que, sin embargo, quedaría para la posteridad. «Maestro, es bueno haber estado aquí. Nos alegramos de haber visto esta gloria. Si lo deseas, déjanos vivir aquí. Levantaremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y una tercera para Elías. No queremos regresar a ese mundo cruel.
Yo estaba desconcertado. ¿Moisés? ¿Elías? ¿De dónde sacaba Pedrito esos nombres? Nadie sabía quién eran aquellos dos personajes. Y el pobre Pedro, descompuesto por el miedo, terminó orinándose y provocando las risas de los presentes, incluido el rabí. Pero el regocijo duró poco. De pronto, una espesa niebla bajó del Hermón y nos sepultó. Quedamos mudos, no se veía nada, no nos veíamos unos a otros. El miedo de nuevo nos inmovilizó. En esos instantes se escuchó una voz, femenina, que dijo en perfecto arameo: «Este es mi hijo muy amado, escuchadle». Sonó nítida, parecía proceder de lo alto, pero no puedo estar seguro, y al instante, la niebla se disipó, pero no desapareció de forma natural. La vi alejarse a gran velocidad, hacia las cumbres, como si fuera succionada por una enorme fuerza. Los discípulos y yo caímos en tierra, acobardados. El maestro entonces se alzó, y fue a tocarnos en la espalda, uno a uno, y exclamó: «No temáis, veréis cosas más grandes que esta». Y poco a poco fuimos recuperándonos. Nos sentamos alrededor del fuego y contemplamos a aquel hombre con asombro, y, ¿por qué negarlo?, con cierto temor. Verdaderamente era un hombre Dios. Yo no salía de mi asombro. Pedro entonces preguntó: «Maestro, ¿quiénes eran esos hombres?». Jesús no supo qué decir, lo noté resignado. El más alto intentó explicar, se llama Gav. Hizo una pausa y repitió el nombre con especial cuidado, deletreándolo: G-A-V-R-I-E-L. «¿Gabriel?», intervino Juan Zebedeo. El Galileo negó con la cabeza e insistió: «Gabriel. Significa fuerza de Dios o héroe de Dios». Yo había estudiado ese asunto en Cábala. Gabriel o Gabriel deriva de Geburá, fuerza, valentía, heroísmo y rigor. Contiene las letras raíces Gimel, Bet y Resh. Geburá es el rigor, la quinta céfira del árbol de la vida. En el mundo de la emanación que se contrabalancea con Geset, la misericordia, y que influye sobre Jot, el honor y la gloria, y que, junto a Bina, la inteligencia y el entendimiento, configura el pilar izquierdo del referido árbol de la vida, en el que se basan nuestras aptitudes intelectivas y nuestra capacidad de análisis y síntesis. El pilar derecho, por su parte, el de la misericordia, configura nuestros sentimientos. En otras palabras, Gabriel, me encanta ese nuevo nombre, vendría siendo el ángel, o mucho más, del entendimiento y del rigor. «Yo lo vi en el exterior de la sinagoga de Nazaret», clamó Pedrito. «Todos lo vimos», reprochó Juan Zebedeo. Se llevó al maestro. «Es el tipo que entregó las bolsas con 413 denarios a Zacu y Perpetua», prosiguió Pedrito ignorando al Zebedeo. Recordé lo escrito por Jasón. El tal Gabriel, el hombre de la sonrisa encantadora, se presentó en las casas de Pedro y Felipe respectivamente y entregó los referidos dineros a las esposas de estos. Al hacerlo, comentó: «De parte de Abba y de su gente». Por cierto, 413 en Cábala tiene el mismo valor que la palabra sonrisa. «¿Y el otro?», terció Santiago. «Su nombre es Ahterriel», replicó el rabí sabiendo que aquello no aportaba gran cosa. «Pertenece a la orden de los Melquisedec. Son mucho más que ángeles». Los estudios de Cábala me habían enseñado que el verdadero nombre de Ahterriel o Ahterriel era Metatrón o Sar Panim, príncipe del rostro, es decir, una criatura celeste íntimamente ligada al nombre de Dios, Shaddai el Hai, un ser de tal brillo que puede ser confundido con la gloria del Padre Azul. Seres como Ahterriel, que llegan a contemplar el rostro de Dios, actúan como espejos o lentes. Cuando sentimos su presencia, estamos percibiendo la mismísima gloria de Abba. «¿De qué hablabais?», intervino Juan Zebedeo. Jesús zanjó la interesante cuestión con 3 palabras: «De mi reino». No hizo más comentarios, y Pedro se interesó por la extraña lengua hablada por los 3 resplandecientes personajes. «¿Qué idioma es ese?». «La lengua de mi reino». Deduje que hablaba de la Vía Láctea, nuestra galaxia. «Cuando paséis al otro lado», y me miró divertido, «aprenderéis ese idioma». Santiago, más elocuaz de lo habitual, planteó un asunto importante. «¿Por qué nos has traído aquí?». «Para que contempléis lo que os aguarda tras la muerte, pura vida y pura gloria». Pedro no pudo contenerse. «¿Y qué pasa con nuestros hermanos? ¿Por qué no están aquí, con nosotros?». El maestro movió la cabeza negativamente y simplificó: «No están preparados».
La respuesta me dejó perplejo. No estuve de acuerdo con el Hijo del Hombre. Pedrito era un bocazas y un fantasioso. Juanito era algo peor. Mateo Leví, a pesar de sus errores evangélicos, era un hombre brillante. Entendió el mensaje del rabí mucho mejor que el resto. Y lo mismo sucedería con el oso y con Felipe. Pero, pardiez, ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Solo era un traidor. Y así, conversando, vimos llegar el amanecer. Por supuesto, lo narrado en los evangelios sobre la célebre transfiguración de Jesús guarda poca relación con lo que viví. Pero, ¿de qué me asombraba? Obviamente, prosperó la versión de Pedro. Así se cumplió otra de las profecías recibidas por Jasón en la garganta del Firán. Hermón 829. Agosto, año 29. Con esto terminamos estas 3 lecturas. Curiosamente, la que se considera sagrada es la más escueta de todas. Como mi misión sencillamente es la de transmitir, dejo que sea la chispa de tu interior quien te ayude a discernir dónde está la verdad y dónde no. Ten esperanza y confía. Sígueme para saber un poco más.